Señoras y señores, amigas, amigos, una vez más les doy la cordial bienvenida a este encuentro de facetas en el canal de YouTube Iván Marcel Durán Fernández. Un saludo especial a nuestros amigos suscriptores, amigas suscriptoras, y también una invitación para que puedan suscribirse a este canal de YouTube y puedan recibir de manera continua los diferentes programas de facetas que estamos enviando con diferentes temáticas. Muchas gracias por su preferencia. Estamos transmitiendo desde Potosí, Bolivia, para toda Bolivia y también para el resto del mundo. Facetas es un programa creado exclusivamente para dar a conocer las facetas de la vida. Estamos en todos los niveles, en todos los campos, estamos en las diferentes actividades que tiene el ser humano. Por eso es que de vez en vez podemos hablar, analizar y comentar sobre la política nacional, sobre temas de política internacional, en veces hablar de deporte, recordar lo más trascendental que hubo en alguna disciplina deportiva, evocar algunos acontecimientos importantes, como por ejemplo va a ser el programa de hoy, destacar a personalidades en todos los campos de la actividad humana. En fin, es un largo etcétera, etcétera, que tiene esa capacidad de condensar una estructura de programas que hacen que Faceteas sea un programa especial y diferente. Por eso decimos, de vez en vez, estamos donde otros no están. Este es un programa especialmente y que tiene patrocinio de Sibgedi y Consultoría Contable. La constitución de empresas, balances de apertura, balances de liquidación y cierre definitivo, asesoramiento tributario y laboral, elaboración de estados financieros, revisión y peritaje contable. La especialidad de Sibgedi radica en la consultoría especializada de contabilidad minera. Si usted desea contratar los servicios de Sibgedi y Consultoría Contable, que tiene a su cargo el licenciado Juan Carlos Maguiña Porcel y la contadora Eulogia Rodríguez Espejo, acuda sin compromiso alguno a calle Quijarro 107, esquina Modesto Miste, zona central de Potosí. O puede contactarse a través de los celulares 718-10670, 724-32-860 y 75-72-0-881. Cifre de Viñay Consultoría Contable. En la apertura de este programa de facetas correspondiente a este 22 de octubre del año 2022, de entre las características que tiene facetas, hemos destacado que, por ejemplo, tenemos la costumbre de evocar no solamente los hechos y acontecimientos de muchas personas, sino también de destacar, porque en las páginas, en los anales de la historia, son imprescriptibles aquellos hechos, aquellos actos que dejaron huella y que se hayan inscritos, reitero, en las páginas de la historia. A punto de concluir este mes de octubre de esta gestión 2022. Y octubre, de alguna forma, ha constituido y constituye para Potosí patrimonio cultural y natural de la humanidad, evocar un hecho trascendente que, reitero, se haya inscrito en muchos libros, no solamente en nuestro país, sino, estoy seguro, fuera del país, fuera de Bolivia. ¿De qué estoy hablando? ¿A qué me estoy refiriendo? Simple y llanamente a evocar la grandiosa, la apoteósica, la histórica llegada a Potosí en octubre de 1825, nada más y nada menos que del libertador Simón Bolívar. Es un hecho trascendental, por ejemplo, destacar cómo Simón Bolívar subió a la cumbre del Sumajorco, a la cumbre del Cerro Rico de Potosí, donde hizo ondear varias banderas, en una señal de que la América libertada por Simón Bolívar
tenía un punto icónico y de encuentro que reflejaba libertad a través del Cerro Rico de Potosí, es decir, desde la columna de esa montaña o mole de plata. Y sin lugar a dudas, señoras y señores, muchos han sido los escritores, sobre todo los historiadores, que se han dedicado a reflejar ese dichoso y grandioso acontecimiento histórico para Potosí y para Bolivia en el siglo XIX. Hoy, en el programa de Facetas que usted está sintonizando, vamos a tomar una referencia de una obra que particularmente me agrada bastante. Es una obra que la comencé a leer muy joven, muy temprano, porque siempre consideré que esa parte de historia que debemos llevar, no solamente los potosinos o potosinas, sobre todo los bolivianos y bolivianas, radica como base, como fuente de cultura en un libro. Y hoy, como les decía, quiero tomar de referencia la obra de don Luis Subieta Sagárnaga, Bolívar y Bolivia. Esta es la obra del potosino Luis Subieta Sagárnaga, Bolívar y Bolivia. Pero estaría incompleta o incompleto, mejor, este análisis si previamente no nos referimos a la bibliografía que tomó Luis Subieta Sagárnaga para condensar esta interesante obra titulada Bolívar y Bolivia, sino también la biografía del propio autor de este libro, como es el potosino y siempre recordado Luis Subieta Sagárnaga. Y entre el 14 de junio de 1875 y el 6 de marzo de 1966, fechas de nacimiento y muerte respectivamente, transcurrieron los 90 años de vida de don Luis Subieta Sagárnaga, que como estudioso y maestro se dedicó plenamente al servicio de Potosí, su pueblo natal. Luis Subieta Sagárnaga fue estudiante del ciclo primario en la escuela Hernández, aquí dice textual, y del secundario en el Colegio Nacional de Pichincha. Y don Luis Subieta Sagárnaga de niño contó entre sus maestros al distinguido pedagogo don Cayetano Fanola y al polígrafo doctor Mariano Benjamín Arrueta. A su turno, integró el cuerpo docente de la Escuela Alonso de Ibáñez y después fue profesor de historia del Colegio Nacional de Pichincha, gozando del aprecio general de sus discípulos. El año 1930, en que se consagró la autonomía universitaria, Luis Subieta Sagárnaga fue elegido rector de la Universidad Tomás Frías, y de esa manera, este ilustre personaje potosino se constituyó en el primer rector dentro del régimen autónomo de la Universidad Pública Boliviana. Luego se acogió a la jubilación por haber cumplido con los años de servicio en la docencia, y en 1951 la Juventud Estudiosa premió sus méritos al proclamarle con todo acierto maestro de la juventud potosí. Y por su parte la Universidad Tomás Frías en 1955 le confirió el título de doctor honoris causa. Su natural modestia, austeridad y vocación no le permitieron ocupar altos cargos en la vida pública y prefirió siempre la labor cultural, convirtiéndola en apostolado. Y en las aulas, sus lecciones no solamente fueron teóricas, sino prácticas, ya que enseñaba con el ejemplo de su propia vida, disciplina, empeño y sobre todo perseverancia. Fueron los atributos, además del civismo, en la persona de don Luis Subieta Sagárnaga. Como no podía ser de otra manera, dice esta introducción de la biografía de don Luis Subieta Sagárnaga, el reconocimiento público se oficializó cuando la Honorable Alcaldía Municipal de Potosí, en el año 1965, declaró a Subieta Sagárnaga hijo ilustre de Potosí. Y en ámbito nacional, cuando el Supremo Gobierno de la Nación, 10 años antes, es decir, en 1955, y nos imaginamos
en el primer gobierno de la Revolución del MNR en 1952, nos imaginamos con el doctor Víctor Paz Estenssoro, se le condecoró con el Cóndor de los Andes. Luis Subieta Sagárnaga, además, señoras y señores, fue miembro de instituciones culturales locales, nacionales y extranjeras, especialmente de las dedicadas al estudio de la historia en la Villa Imperial. Y en Potosí, la Sociedad Geográfica y de Historia le debe mucho, y si bien es cierto que esta agrupación no se fundó en 1912, como se decía, sino oficialmente el 10 de noviembre del año 1905 por Macedonio Araujo y otros distinguidos ciudadanos de Potosí, correspondió a Subieta Sagárnaga desplegar importante papel en la reorganización definitiva de 1912 para convertirse luego en socio diligente y directivo inteligente que supo servirla por más de 50 años. Y aún en sus años crepusculares, contábamos en la institución con la venerable presencia del maestro, prodigando siempre sus lecciones de civismo. ¿Quién ha escrito esta interesante biografía que es más que es un homenaje de las letras a don Luis Subieta Sagárnaga? Fue también otro distinguido potosí, el historiador Mario Chacón Torres, y en esta obra publicada aquí en Potosí, Bolivia, en 1975. Y debo decirles que esta obra que tengo en mis manos, Bolívar y Bolivia, de Luis Subieta Sagárnaga, fue impresa y se concluyó más bien de imprimir el 27 de julio de 1975 en los talleres de la editorial universitaria de la Universidad Boliviana de la ciudad de Potosí. Con ese interesante preámbulo de biografía, vamos entonces, y no sin antes, recordarles que Facetas en el canal de YouTube Iván Marcel Durán Fernández tiene el alto patrocinio de Cifiede Wiña y Consultoría Contable de calle Quijarro número 107, esquina Modesto Miste, zona central de la ciudad de Potosí. Y como decía, con ese preámbulo vamos a ingresar a analizar de manera breve una primera parte de lo que significa esa obra interesante como es Bolívar y Bolivia, de la pluma de Luis Subieta Sagárnaga. Esta obra que hoy tenemos como fuente para realizar este programa de facetas tiene un contenido muy pero muy interesante, es decir, la obra Bolívar y Bolivia. Aparte de la presentación que se halla ubicada en la página 1, en la página 2 se destaca el símbolo y realidad. En la página 3, en la página que corresponde el soldado de maratón, en la página 7 Vida Nueva, en la página 9 Tumusla, en la página 19 Alumbramiento Laborioso, en la página 19, o mejor en la página 21, Decreto de 9 de febrero de 1825, en la página 37 Creación de Bolivia, en la página 45 Bolívar en el Choqueapo, se sobreentiende en La Paz. Lo que nos interesa, señores y señores, es destacar la entrada triunfal de Bolívar en Potosí. Y eso se destaca en esta obra en la página 51. Y reitero, entrada triunfal de Bolívar en Potosí. Después de permanecer 4 días en la ciudad de Oruro, recibiendo las demostraciones de cariño, respeto y gratitud de aquella solitaria ciudad del altiplano, acariciada por el viento y amamantada por la libertad, continuó Bolívar su viaje a Potosí el 24 de septiembre de 1825 y siguió el itinerario trazado para el efecto, que fue el siguiente. Es decir, enseguida ustedes se van a enterar cuál fue ese itinerario de viaje desde la ciudad de La Paz prácticamente hasta llegar a Potosí. De La Paz salió el 20 de septiembre de 1825 y llegó a Calamarca. Había una distancia de 12 leguas. El 21 de septiembre
hasta Ayoayo 6 leguas, luego a Sicacica 8 leguas, a Caracollo 14 leguas y de Caracollo a Oruro 8 leguas. Continuó su viaje hasta Sorasora, Popó, Urmiri, Chayapata, Vilcapugio, y donde en algún momento también vamos a hablar de los cuarteles de Mariano Melgarejo, cabalmente en Vilcapugio. Luego estuvo en Lagunillas, en Yocaya, a 13 leguas de Potosí, y finalmente llegó a Potosí. Dice la obra de Luis Subieta Sagárnaga en esta parte: a pesar del estado de decadencia y postración en que se encontraba la heroica y denonada ciudad de Potosí, a causa de la larga y sangrienta guerra de los 15 años, no se economizaron los medios necesarios para la célebre recepción, rivalizando en grandeza, lujo, ostentación desmedida y entusiasmo con las poblaciones del norte, que hacían esfuerzos sobrehumanos para agasajar dignamente al héroe. Todos los gremios y corporaciones de una manera espontánea suscribieron enormes sumas de dinero y prepararon extensos y variados programas de festejos públicos y particulares. Los que más sobresalieron en sus manifestaciones patrióticas fueron los ilustres vecinos que formaban el gremio de azogueros, quienes solicitaron al cabildo, lo que hoy sería la prefectura o gobernación, en plena reunión que se dejaran 2,5 reales del valor de cada marco de plata que se vendiese en la tesorería de dicha entidad, y como una suscripción general de los mineros para cubrir los gastos de la recepción y permanencia del general Bolívar y su ilustre comitiva. Los empleados del Banco de San Carlos, con el mismo objeto, hicieron una deducción semejante sobre los puchus, o pedazos de plata y oro que los indígenas llevaban a vender. Los empleados de la Casa Real de Moneda, cajas reales, cabildo, estanco de tabacos, aduana, etc., llegaron a reunir una buena cantidad de pesos por suscripción voluntaria que se impuso a cada uno de ellos y que iban depositando mensualmente en sus respectivas tesorerías. El jefe político y militar, general Guillermo Miller, arregló la casa del gobierno con su propio peculio para ofrecer alojamiento cómodo y decente a tan ilustre huésped. El señor Miller se lamentaba de no haber podido encontrar artículos de lujo en Potosí, imagínense en esa época, y a falta de las alfombras finas de Bruselas, tuvo que entapizar la casa con el más fino paño carmesí, hizo adornar las habitaciones con florones dorados, grandes espejos, lujosas cortinas y elegantes arañas profusamente distribuidas en el salón. Envió una recua a Tacna con objeto de proveer la casa del mejor servicio de porcelana, quincalla y cristal, así como de licores finos, vinos europeos, cerveza alemana, sidra inglesa, champán, cigarros de La Habana, etcétera, etcétera. También hizo publicar un bando, ordenó el aseo general de la población, así como el blanqueo y pintura de la fachada de todos los edificios que con motivo de la guerra habían quedado en un estado lamentable de abandono, de modo que la población quedó más limpia y de mejor aspecto. Así textual como estoy dando lectura de esta obra Bolívar y Bolivia, que fue escrita por Luis Subieta Sagárnaga. También las autoridades hicieron arreglar y rectificar el camino al norte hasta el punto de Leñas, con 300 trabajadores bajo la dirección del inteligente y laborioso gobernador de Porco, doctor Leandro Ucín. Entre tanto, el Libertador seguía su marcha triunfal hacia el sur, recibiendo a su paso la manifestación de todos los pueblos. Aún en las altas y nevadas cumbres de los Andes se erguían airosos los más bellos arcos de triunfo que el entusiasmo patriótico de los montañeses había erigido sobre la nieve eterna. Al hollar aquel níveo y altísimo pedestal del Cóndor, nos envidió a Napoleón, que 20 años antes arribara con paso conquistador el elevado y solitario asilo del Águila de los Alpes. El uno hizo flamear, dice esta nota, en la región de las nubes la santa enseña de la libertad, anunciando a los pueblos su redención política y viendo surgir a sus plantas naciones nuevas, generaciones viriles, instituciones sabias, etcétera, etcétera.
Simón Bolívar pisó la frontera del departamento de Potosí, es decir, el límite de Oruro a Potosí, el 3 de octubre de 1825, y donde fue saludado por el júbilo general de distinguidos personajes que marcharon a su encuentro y en patrióticas arengas, al depositar en sus manos valiosos y significativos obsequios, le dieron la bienvenida al jefe político general Guillermo Millet, los representantes del cabildo, el clero y los funcionarios públicos, y en aquel sitio y en recuerdo de tan memorable día, se erigió un pequeño obelisco con una inscripción conmemorativa. Sigamos narrando la travesía, el camino polvoroso que seguía ya en el departamento de Potosí, Simón Bolívar, hasta llegar a la ínclita Villa Imperial. Esa noche, dice don Luis Subietes Sagárnaga, hizo alto en Leñas, donde se había improvisado un hospedaje digno del augusto huésped. 2000 ciudadanos que habitaban esos lugares, encabezados por sus curacas, alcaldes y caciques, se ingeniaban modos mil de manifestar al héroe su gratitud eterna por la supresión humanitaria de la horrible mita. Había curacas que se presentaban seguidos de sus tribus o comunidades con las mismas ceremonias, usos y costumbres con que 3 siglos antes se presentaran sus antepasados en los mismos lugares ante el Inca Huayna Cápac. Cuadrillas numerosas de nativos hábilmente ejercitados ejecutaban antiguas danzas caprichosas y fantásticas al sistema incásico e impregnaban en los ánimos la poesía melancólica de nuestras áridas montañas con el triste son de sus instrumentos rústicos y pastoriles. Continuó Simón Bolívar su camino al siguiente día. La numerosa selecta comitiva por debajo de una bella e interminable arcada artificial de verde follaje, haciendo resonar los montes con el himno de la libertad y atronando los aires con el potente grito del más ferviente republicanismo. Al declinar la tarde, se detuvo en Yocal para gozar de un opíparo banquete con que obsequiaba al Libertador el gobernador de Porco. Al amanecer del día 5, se movilizó la gran cabalgata sobre Tarapaya para almorzar en aquel pueblo en casa del párroco. Este benemérito pero sencillo anciano deseó por largo tiempo y con la mayor vehemencia el honor del título de doctor. Así pues, recibió con el mayor placer la orden del prefecto a fin de hacer los preparativos correspondientes para recibir al libertador Simón Bolívar. Se dedicó a adornar su casa con la mayor alegría y no hizo escrúpulo en emplear los ornamentos de la iglesia para aquel objeto, y pensando siempre en el título que deseaba, creyó que no estaba distante el momento de alcanzarlo. Su reverencia poseía una de las cualidades comunes a la mayoría de los individuos que se titulan doctores, esto es, una lengua suave y elocuente, y el vino enviado por el prefecto no tardó en ponerla en movimiento. Aunque la mesa preparada era únicamente un almuerzo, el cura pidió permiso para hacer 3 brindis, los cuales manifestó con suma sencillez que habían sido casi el único objeto de sus meditaciones en el último mes. Los discursos con que los anunció divirtió infinito a los concurrentes, pues lo que él llamaba brindis eran oraciones, que empleó cerca de media hora en recitar cada uno. La primera la anunció dirigiéndose a Bolívar con el título de Gran Príncipe, al mismo tiempo que le hacía una reverencia hasta tocar con la cabeza en la mesa. Enseguida se dirigió a Sucre como el Duque Valeroso, luego al prefecto con otro título no menos divertido. Y todo esto fue escrito también, dicho sea de paso, en las memorias del general Miller. Y 2 leguas antes de llegar a Potosí, antes de llegar a esta ínclita Villa Imperial, se comenzó ya a encontrar una serie continuada de arcos triunfales. Y aquí quiero detenerme por algunos segundos, por algunos minutos. Esto puede suceder, por supuesto, en muchas ciudades de Bolivia y también en algunas ciudades de Perú y de Ecuador. Pero lo cierto es de que en Potosí
por lo menos desde que tengo uso de razón, y estoy seguro que la gente de mayor edad, para qué hablar de otras que ya murieron, se recuerdan y sabían perfectamente de manera respectiva que en Potosí había siempre, y me parece que ya se está perdiendo, por no decir que se perdió, había siempre esa costumbre de ornamentar las calles, de erigir arcos triunfales de entrada, arcos de plata sobre todo. Pero no solamente arcos de plata para las grandes procesiones, con las cuales Potosí siempre ha sido una ciudad muy característica por su devoción al catolicismo, sino también para el ingreso de ciertas personalidades, en todo caso de dignatarios de Estado. Al margen de la ideología política que puedan tener las personas, al margen de todo aquello, yo recuerdo perfectamente, por ejemplo, cómo en una oportunidad, solamente vi una vez, y fue en el gobierno, era niño desde luego, pero recuerdo que en la calle Millares se erigieron 2 hasta 3 arcos de plata, porque por esa calle, muy cerca de la Plaza Godínez, para luego enderezar a la calle Ramos, que va a la Plaza del Minero, luego la calle Surco, y llegar a las faldas del Cerro Rico, etcétera, etcétera. En la calle Millares, reitero, se erigieron arcos de plata. Recuerdo entradas triunfales del entonces presidente, general René Barrientos Ortuño. Esto ha debido ser en 1967, luego de su gobierno constitucional, porque recordemos que Barrientos ingresó con golpe de Estado que dio al doctor Paz Estenssoro de Lemenez. Luego recuerdo también el ingreso del general Banzer en su periodo de facto, unas 2 hasta 3 veces, pero una oportunidad recuerdo muy bien su ingreso por la calle Millares. Y también en cada efemérides cívica del 10 de noviembre ocurría lo propio en calle Hoyos, en calle La Paz, porque era costumbre de los entonces dignatarios de Estado, bueno, que eran de facto y algunos, bueno, la mayoría eran de facto porque estoy hablando de una época de dictaduras militares, pero pese a eso, y reitero, no justifico, que quede claro, pero pese a esa circunstancia de ser gobiernos de facto, la ciudadanía potosina los recibía con arcos de plata. Hoy me da mucha pena que algunos presidentes no puedan llegar en las mismas condiciones, porque sería tener mayor razón, sería tener mayor espíritu democrático que un presidente constitucional elegido en las urnas sea recibido con arcos de plata. Eso lamentablemente ya no se ve. El resto ustedes saben. Quise hacer ese pequeño alto para recordar esa partecita, si el término cabe, de la historia de nuestro Potosí. Pero sigamos destacando, y recuerdo muy bien que este programa sale por una gentileza de Sidge de Guiñay Consultoría Contable. Estamos presentando facetas en el canal de YouTube de Iván Marcel Durán Fernández. Hoy estamos destacando, comenzando la narrativa de algunos capítulos importantes de la obra de Luis Subieta Sagárnaga, Bolívar y Bolivia. Y hoy, en este programa, destacamos la página 51 de esta obra intitulada Entrada triunfal de Bolívar en Potosí. Y les decía que 2 leguas antes de llegar a Potosí, Simón Bolívar ya comenzó a encontrar una serie continuada de arcos triunfales, bellos y lujosos y elegantes, de matices los variados por las flores y tules, con que estaban adornados. En todos ellos lucía la plata, imagínense, el oro y la pedrería más rica. Muchos encontraban grandes pebeteros de filigranas de plata que aromatizaban el aire con las más ricas resinas y perfumes orientales. Todos los arcos estaban coronados de leyendas y divisas, a cual más patrióticas. Potosí, para recibir al genio libertador de la América, se propuso aquel día vestir de gala, y a pesar de la desnudez en que le dejó la guerra de independencia, aún podía lucir algo del lujo y la opulencia de sus bonancibles y pasados tiempos en la colonia. Los flancos del camino se vieron invadidos por una muchedumbre inmensa que a la vista del libertador prorrumpía en frenéticas aclamaciones.
Los indios de la Mita, ostentando la más rica y vistosa indumentaria incásica, estaban distribuidos en grupos de 40 a 50 individuos en cada cuadra, entonando en su idioma nativo las más bellas canciones jeswas y danzando al son triste melodioso de sus incomparables quenas, y todos ellos lucían en el cuello un collar de medallas de cobre y plata con el busto del libertador Simón Bolívar. Al llegar a Cantumarca, la comitiva se detuvo porque Bolívar, que había echado pie a tierra, saludaba con sombrero en mano al Potosí, en cuya cumbre se hizo en ese momento el pabellón triunfante de 3 repúblicas. Al mismo tiempo que se escuchaba el estampido del cañón, el eco marcial de música militar y el clamoreo de un pueblo que frenético entonaba un himno a la libertad. Allí los recibieron todos los miembros del cabildo que, presididos por sus 2 alcaldes, de largas varas con puño y borlas de oro y llevando en el pecho insignias y condecoraciones, fueron a su encuentro en briosos corceles y vestidos con el uniforme de gala. Uno de ellos, en representación de los cabildantes en una interesante arenga, dio la bienvenida al ilustre huésped Simón Bolívar. Poco a poco fueron engrosando la comitiva, el clero, el gremio de azogueros, los empleados públicos, comerciantes, mineros, etc. Saludaban a Bolívar cada corporación de estas por medio de un representante y recibía en cambio de labios del libertador breve y conceptuosa respuesta. Al doblar la falda occidental del Pariorco, se encontró agolpada tal masa de gente que para despejarla se hizo necesario que el coronel O'Leary se adelantara con algunos dragones de la escolta, espantando el caballo con la algazara del populacho. Huyó hacia la izquierda por detrás del ingenio denominado El Turu, y hubo un momento en que se vieron entre 2 abismos suspendidos sobre una escarpada roca, jinete y caballo, pero la destreza y sangre fría de O'Leary lo salvó en aquel trance apurado, volviendo a reincorporarlo con el júbilo general de la gente. Cuando entró en la histórica ciudad, saludaron al libertador desde la cumbre del Potosí 21 disparos, que según opinión del general Miller, cada uno de estos correspondía a la descarga de 6 cañones de a 24 disparados a la vez. Ese horrísono estruendo fue repercutido de una manera imponente por todos los montes circunvecinos. A esta señal, las campanas de la ciudad se echaron a vuelo y parece que se complacían en cantar a las nubes con su sonoro eco las alegrías de la tierra libertada. ¿Qué les parece? Es emocionante a veces relatar todo esto que sucedió en ocasión de la entrada triunfal, histórica y apoteósica del libertador Simón Bolívar a la ciudad de Potosí. Estamos presentando Facetas en el canal de YouTube Iván Marcel Durán Fernández, una gentileza de Sivge de Wiñay, Consultoría Contable. Y sigamos con este breve relato, porque hoy en el programa correspondiente a la fecha, aquí en Facetas, estamos destacando la entrada triunfal de Bolívar en Potosí. 2 batallones de infantería y un regimiento de caballería de la segunda división del ejército colombiano vencedor en Ayacucho, con el mejor uniforme de parada, fueron desplegados en guerrilla formando calle por todo el trayecto que debía seguir la comitiva hasta la Casa de Gobierno. Al pasar el libertador Simón Bolívar por entre ambas filas, presentaban las armas y batían al mismo tiempo cornetas, tambores y bandas de música, una marcha triunfal. La más grata bienvenida que recibió el libertador en Potosí fue la de los vencedores de Ayacucho, copartícipes de sus fatigas y de su gloria. El gozo, el amor y el entusiasmo, dice el general O'Leary, se retrataba en los semblantes de los veteranos al ver de nuevo al jefe idolatrado, y no eran menos intensos los sentimientos de éste al recibir las silenciosas congratulaciones de los soldados a quienes tanto debía la América. La gente se agolpaba en todas las esquinas e invadía las aceras, siendo impotentes las guerrillas para contener el tumulto, las cuales, a su vez,
eran víctimas de la estrechez y sofocación consiguiente a aquel gran hacinamiento de individuos. Ardientes vivas brotaron a la vez de más de 40.000 pechos. Las calles que debía recorrer presentaban un aspecto alegre y encantador. No parecía sino que las principales callejas de la ciudad se hubieran convertido en las más elegantes o en los más elegantes salones de baile. De techumbre a suelo todas las casas estaban cubiertas de los más ricos y vistosos tapices, amplias y elegantes cortinas cubrían las puertas. La seda y el oro, además de las valiosas joyas, se vio lucir en ricas colgaduras de damasco y terciopelo que pendían de los balcones, los que a su vez simulaban canastillos de flores, al ser ocupados por las más bellas damas del frío pero rico vergel. Todas las niñas con el mayor entusiasmo arrejaban flores, ramilletes, mixturas, aguas de color, papel picado, en el que se leía ya algunos versos de nuestro naciente himno. Medallas conmemorativas que perpetuaron el recuerdo de aquella hora y monedas de plata y oro que a puñados arrojaban de todos los balcones sobre las cabezas de los soldados del ejército del Libertador, quienes impasibles permanecían en sus puestos sin agacharse siquiera a recoger esa ofrenda que a ellos se hizo por parte de las hijas del rico Potosí. Bolívar, embargado por la más viva emoción al ver a un pueblo que llevaba en sus sienes la aureola del martirio y que por halagarlo olvidó sus dolores y sufrimientos, restañaba sus heridas, cubría sus cicatrices y ocultaba sus harapos debido a su amor a la libertad, no pudo menos que derramar lágrimas de agradecimiento. Ya en la puerta de la Casa de Gobierno se erigió un gran arco de triunfo adornado con las banderas de las repúblicas del Plata y del Amazonas, del que pendían por medio de poleas dos niños hermosos vestidos de ángeles al gusto español, como muy bien lo dice el general Miller. Cada uno de ellos en ese momento descendió un poco para pronunciar un pequeño discurso y vació sobre la cabeza de Simón Bolívar un canastillo de flores, pero ni el Libertador ni su caballo estaban para esta clase de bromas y tuvo pésimo resultado la tal invención de los angelitos. En el instante en que Bolívar traspuso el umbral del arco, descendió súbitamente uno de los inocentes, lo que ocasionó el espanto del caballo, que obligó a su augusto jinete a hacer un arlequín en el aire, dando un fin cómico al entusiasmo popular. Pero el Libertador Simón Bolívar, que era de cáscara amarga, cruzó el cuerpo del muchacho con un soberbio riendazo y obligó a su cabalgadura a pasar adelante. Ya en el salón ricamente decorado lo recibieron 6 hermosas damas que pusieron en las sienes del héroe una corona de oro tachonada de piedras preciosas. La joven esposa del general don Hilarión de la Quintana le felicitó por su llegada en términos más o menos sencillos. La preciosa señorita de la Puente se adelantó entonces y pronunció un discurso en estilo teatral que agradó demasiado a todos los circunstantes. Los doctores Carp y Manuel Anselmo Tapia se habían encargado de la redacción de este discurso y una comisión especial eligió la composición sin que se hubiesen despreciado la del ilustrado e inteligente señor Carpio, de quien el señor Miller hace honrosa mención. El Libertador no aceptó un pequeño refrigerio que con exquisita galantería le ofreció el general Miller y se puso en marcha al templo de la Compañía de Jesús, que hacía en aquella época las veces de iglesia matriz con objeto de asistir al Te Deum, que venía preparado en su obsequio el clero secular y regular de la ciudad. 21 cañonazos anunciaron su salida. Las tropas abrieron calle. El general Sucre y el general Miller lo llevaban al centro, iban precedidos por los alcaldes, ministros, cabildantes, miembros de las diferentes corporaciones y empleados, cubriendo la retaguardia, los respectivos estados mayores y un inmenso gentío. En el atrio del templo estaba el clero de palio, un sillón ricamente forrado de terciopelo. Concluida la ceremonia religiosa, volvió el cañón a anunciar su salida y al son de la marcha triunfal de Carabobo se restituyó a su alojamiento. Y casi toda la comitiva aquella tarde tomó parte en el gran banquete preparado por el general Miller en la Casa de Gobierno.
Y durante la comida no escasearon los brindis que con florida y elocuente palabra pronunciaban los célebres personajes. Licores, servicio, música, adornos, etc. Todo era riquísimo lujo, abundante y trataba de andar parejo al lugar, la época, los hombres, los acontecimientos, la riqueza, la tradición y la fama potosina. En la sobremesa la conversación se hizo más general y animada, y no faltaron los chacazillos y anécdotas jocosas que causaban la hilaridad de los hombres, dominados siempre con la charla de los acontecimientos del día. Uno de los circunstantes contó que a tiempo de pasar el Libertador por la esquina de la Recoba, el mayor Vallejos había sido detenido un momento por un minero rico, quien le interrogó de este modo: hágame favor de decirme, ¿cuál es el Libertador? Aquel que marcha adelante en el tordillo. Se fijó el minero en el prócer, hizo una mueca de desprecio y añadió: pues en este momento doy por él y su caballo 200 pesos. Y todos rieron de buena gana, y fue Bolívar el primero en festejar la feliz ocurrencia, pero ordenó que al día siguiente se lo presentasen al individuo, quien se encontró más muerto que vivo a la hora señalada en la Casa de Gobierno, y una vez en presencia del Libertador Simón Bolívar, comenzó el siguiente diálogo. ¿Es verdad que ayer usted ofreció por mí mi caballo 200 pesos? No, señor, respondió titubeando. No fui yo. El jinete está aquí y el caballo abajo en el corral, dijo Bolívar. Venga los 200 pesos. Les repito, general, que no fui yo. ¿Y entonces quién fue? Mi compañero. ¿Y quién era ese? El aguardiente. Bolívar concluyó por sonreír y hacer un pequeño obsequio a su interlocutor. En aquel día memorable el sol se puso maluciente, la naturaleza risueña, pintoresco el cerro y hermoso y transparente, el azul de todo el cielo. Los hombres se daban la mano, estrechándose, se abrazaban, reían y lloraban. Es que una lucha larga y sangrienta terminó por fin. En los campos regados con sangre comenzaba a renacer la hierba, y en el corazón del hombre la paz y la esperanza. Desde entonces dejó el guerrero su arma de combate, que cosechando laureles empuñó con gloria, volvió el labriego a sus campos y el minero a sus tareas. La pluma blanca de los generales se cambió con la toga del magistrado y la pluma del escritor, y a la voz de mando en las batallas sucedió la voz del orador en la tribuna. Al grito de guerra reemplazó el himno de la libertad y el trabajo. En el flanco del Cerro Potosino hay un monumento sombrío de negra esclavitud, el Corral de los Mitayos, pero esos muros comenzaban a derruirse, al mismo tiempo que en la Plaza del Regocijo se erigía un monumento a la libertad. El 5 de octubre de 1825 se levantó tan grande como aquella Roma que desplegó todas sus galas para recibir en triunfo al destructor de Cartago, y más altiva y radiante que la heroica Tebas, que abrió sus puertas para los vencedores de Leuctra y Mantinea. ¿Les ha parecido ese importante, interesante y breve relato de lo que significó la entrada triunfal apoteósica e histórica del libertador Simón Bolívar en octubre de 1825 a la ciudad de Potosí, a la ínclita Villa Imperial de Potosí? En próximos programas, señoras y señores, amigas y amigos de Facetas, continuaremos con el relato de otros capítulos que conciernen o tienen relación con la estancia, qué actividades desplegó, cómo fue su ascensión al Cerro Rico de Potosí, el baile de las cajas reales, cómo conoció a una mujer potosina aquí el libertador Simón Bolívar, porque recuerden que Simón Bolívar, cuando ya volvió a la Gran Colombia, decía que tenía recuerdos del Potosí, haber subido al cerro, haberse quitado el bigote y haber tenido un hijo con una dama exquisita aquí en la ínclita Villa Imperial de Potosí. Hoy hemos dado lectura
a ese capítulo tan importante que reza en la página 51 de la obra de Luis Subieta Sagárnaga, Bolívar y Bolivia. Espero que ustedes disfruten y sepan comprender y entender esa parte de la historia de Potosí casi a comienzos del siglo XIX, cuando la joven y noble República de Bolivia comenzaba a dar sus primeros pasos. Muchas gracias por su deferencia. Esta ha sido una presentación para Sifgedi Wiñay Consultoría Contable a cargo del licenciado Juan Carlos Maguiña Porcel, que ofrece los servicios de contabilidad, auditoría y tributación, calidad en capacitación y asesoramiento profesional. Sifgedi Wiñay Consultoría Contable en calle Quijarro número 107, esquina Modesto Miste, zona central de la ciudad de Potosí. El teléfono fijo de contacto 62-231-05. Muchas gracias por su atención. Volveremos en cualquier momento de manera periódica para presentar facetas, porque estamos donde otros no están. Gracias y permiso.